Israel y la Iglesia. Uno de los temas más importantes de la teología bíblica es la relación entre Israel y la Iglesia. Las preguntas fundamentales son: ¿es la Iglesia el nuevo Israel? ¿Siguen vigentes las promesas hechas a Israel? ¿Tiene Israel un futuro profético? ¿Cómo deben entenderse los pactos del Antiguo Testamento? Las respuestas han dado lugar a diferentes sistemas teológicos, aunque todos coinciden en que la salvación siempre ha sido por gracia mediante la fe, nunca por pertenecer a una nación. Efesios capítulo 2 versículo 8 y 9, Romanos capítulo 4. Y el significado bíblico de Israel. La palabra hebrea, Yisrael, significa aproximadamente el que lucha con Dios, o Dios prevalece. Proviene de Génesis capítulo 32 versículo 28 cuando Jacob recibe un nuevo nombre. Israel puede referirse a Jacob, sus 12 hijos, la nación descendiente de Abraham, el reino del norte, el pueblo judío en general. En el Nuevo Testamento aparece el griego Israel, Israel. En la inmensa mayoría de los casos mantiene su significado étnico. 2. El origen de Israel. Todo comienza con el pacto abrahámico. Génesis capítulo 12 versículo 1 al 3. Dios promete una tierra, una descendencia, una nación, bendición para todas las familias de la tierra. Posteriormente estas promesas se amplían en Génesis capítulo 15, Génesis capítulo 17, Génesis capítulo 22. Desde la perspectiva teológica clásica, este pacto es unilateral, irrevocable, basado en la gracia divina. Pablo confirma esto en Gálatas capítulo 3 versículo 17. La ley no anuló el pacto previamente establecido. 3. El propósito de Israel. Según el Antiguo Testamento, Dios escogió a Israel para 1. Dar a conocer al Dios verdadero. Deuteronomio capítulo 4 versículos 6 al 8. 2. Recibir la revelación divina. Romanos capítulo 3 versículo 2. A ellos les fue confiada la palabra de Dios. 3. Traer al Mesías. Romanos capítulo 9 versículo 4 al 5. Cristo vino según la carne del pueblo judío. 4. Ser luz para las naciones. Isaías capítulo 42 versículo 6. Isaías capítulo 49 versículo 6. IV. El rechazo del Mesías. Los evangelios muestran que gran parte de Israel rechazó a Jesús. Juan capítulo 1 versículo 11. A lo suyo vino, y los suyos no le recibieron. Mateo capítulo 23. Lucas capítulo 19 versículo 41 al 44. Sin embargo, miles de judíos sí creyeron. Los apóstoles eran judíos. La iglesia comenzó siendo completamente judía. El nacimiento de la iglesia. La iglesia nace oficialmente en Pentecostés. Hechos capítulo 2. La palabra griega es ekelsia, ekelsia. Significa asamblea, congregación, los llamados fuera. No designa un edificio sino un pueblo. ¿Qué es la iglesia? Pablo utiliza varias imágenes. El cuerpo de Cristo. 1 Corintios capítulo 12. Efesios capítulo 1. Cristo es la cabeza. El templo del Espíritu. Efesios capítulo 2. 1 Pedro capítulo 2. La esposa de Cristo. Efesios capítulo 5. Apocalipsis capítulo 19. 7. Judíos y gentiles unidos. Uno de los grandes temas del Nuevo Testamento. Efesios capítulo 2 versículo 11 al 22. Cristo derribó la pared intermedia de separación. Ahora, judíos creyentes, gentiles creyentes, forman un solo hombre nuevo. No significa que desaparezcan las diferencias étnicas, sino que ambos tienen el mismo acceso a Dios por medio de Cristo. 8. La Iglesia reemplazó a Israel. Aquí aparecen las principales posiciones teológicas. Primera postura, teología del reemplazo, supersesionismo. Sostiene que la Iglesia es el nuevo Israel. Las promesas nacionales pasan a la Iglesia. Israel perdió definitivamente su papel por rechazar al Mesías. Textos usados. Mateo capítulo 21 versículo 43. Gálatas capítulo 3 versículo 29. 1 Pedro capítulo 2 versículo 9. Sin embargo, muchos teólogos consideran que esta postura no explica adecuadamente Romanos capítulos 9 al 11. Segunda postura, teología del pacto, muy influyente entre reformados, presbiterianos. Afirma que existe un único pueblo de Dios a lo largo de toda la historia. Israel y la Iglesia participan del mismo plan redentor. Las promesas encuentran su cumplimiento definitivo en Cristo. Tercera postura, dispensacionalismo, muy difundido entre bautistas, iglesias bíblicas y muchos evangélicos conservadores. Enseña que Israel e Iglesia son distintos. No son dos formas de salvación. Hay una sola salvación, por gracia mediante la fe. Pero Dios tiene diferentes propósitos históricos para cada uno. Israel, nación terrenal, Iglesia, cuerpo espiritual de Cristo. Romanos capítulos 9 al 11. Es el pasaje central. Romanos capítulo 11 versículo 1.
¿Ha desechado Dios a su pueblo? Respuesta: en ninguna manera. En griego, megenoito, una expresión muy fuerte, significa, de ninguna manera, jamás. El olivo. Romanos capítulo 11. Israel es comparado con un olivo. Algunas ramas fueron quebradas, los gentiles fueron injertados, pero las ramas naturales pueden volver a ser injertadas. Esto enseña humildad, esperanza, continuidad del plan de Dios. Romanos capítulo 11 versículo 26. Todo Israel será salvo. Aquí existen varias interpretaciones teológicas. Interpretación dispensacional. Se refiere al futuro arrepentimiento nacional de Israel al regreso de Cristo. Interpretación reformada. Se refiere al conjunto del pueblo de Dios. O bien, a una futura conversión masiva de judíos antes del regreso de Cristo. X. Gálatas 3. Pablo afirma, no hay judío, griego, en cuanto a la salvación. Todos son uno en Cristo. Esto no elimina las identidades nacionales. El contexto habla de igualdad espiritual. Sí, Gálatas 6:16 de la mañana. El Israel de Dios. Hay dos interpretaciones principales. Reformada, la Iglesia, dispensacional, los creyentes judíos. 12. El nuevo pacto. Jeremías 31. Fue prometido originalmente a la casa de Israel y de Judá. Jesús declara, Lucas 10:20 de la noche. Esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Los teólogos entienden que la Iglesia participa plenamente de las bendiciones espirituales del nuevo pacto, aunque algunos sostienen que aún queda un cumplimiento futuro relacionado con Israel. 13. El futuro de Israel. Muchos teólogos creen que aún quedan profecías por cumplirse. Entre ellas, la restauración espiritual de Israel, Zacarías capítulo 12 versículo 10. La conversión nacional, Romanos capítulo 11 versículo 26. El reino mesiánico, Isaías capítulo 2, Isaías capítulo 11. Otros interpretan estas promesas de manera más espiritual o cristocéntrica, viendo su cumplimiento en Cristo y en el pueblo de Dios. 14. Aplicaciones prácticas. Dios es fiel a sus pactos y cumple sus promesas. La salvación no depende de la etnia, sino de la fe en Jesucristo, Romanos capítulo 10 versículo 9 al 13. La Iglesia está llamada a anunciar el Evangelio tanto a judíos como a gentiles, Mateo capítulo 28 versículo 19 al 20. Los creyentes gentiles no deben jactarse frente a Israel, sino actuar con humildad, Romanos capítulo 11 versículo 18 al 20. La unidad en Cristo supera las barreras culturales y étnicas, sin borrar la diversidad de los pueblos, Efesios capítulo 2 versículo 14 al 22. Conclusión. Desde la teología bíblica, Israel y la Iglesia ocupan un lugar central en el plan redentor de Dios, aunque existen diferencias de interpretación sobre cómo se relacionan. La teología del pacto enfatiza la continuidad del único pueblo de Dios y el cumplimiento de las promesas en Cristo, mientras que el dispensacionalismo distingue entre Israel y la Iglesia y espera un cumplimiento futuro específico de las promesas nacionales hechas a Israel. Ambas corrientes, sin embargo, coinciden en verdades fundamentales. Jesucristo es el único Salvador, Juan capítulo 14 versículo 6. Hechos capítulo 4 versículo 12, la justificación es únicamente por gracia mediante la fe, Efesios capítulo 2 versículo 8 y 9, Romanos capítulo 3 versículo 28, y tanto judíos como gentiles son llamados al arrepentimiento y a creer en el Evangelio para formar parte del pueblo redimido de Dios.